Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV. A esta hora le damos la bienvenida a Thaís López, ella forma parte de la Fundación Bolo y están organizando una conferencia anual relacionada con el clima. Le damos la bienvenida. Thaís, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ti siempre por tenernos aquí. Es importante que las plataformas les den una voz al problema climático y siempre les doy las gracias a todos el que nos permite estar con ustedes. No, gracias a ti por compartir con la audiencia la importancia de cuidar justamente todo lo que está relacionado con este clima y ustedes están organizando un evento. Quisiera que nos hablara de cómo nace la formación Bolo y cómo se están preparando para este evento relacionado con el clima. Bueno, la Fundación Bolo empieza en el 2014. Mi esposo y yo, su apellido es Vogel, mi apellido es López, nos juntamos y la fundación, tenemos 6 hijos en común y creo que por el futuro de las generaciones que vienen, nos dimos cuenta que el problema más importante es el problema climático. Nosotros apoyamos también a la salud y la educación, pero creo que 70% es el problema climático, ya que todo está relacionado. Entonces, todos los años hacemos esta conferencia, es una conferencia que se llama Corrección Climática o Climate Correction en inglés. Este año va a ser el 3 de marzo en la ciudad de Orlando y traemos a ponentes de todos los Estados Unidos que saben de soluciones, que saben que el problema climático tiene soluciones y que se basan en datos científicos para exponer las soluciones. Este año, con casualidad, al el paso del IRA o la Ley de Reducción de la Inflación, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se apoya de una manera tan grande la lucha contra el cambio climático. Este gobierno está depositando 369 mil millones de dólares en lo que nos va. El objetivo es hacer que Estados Unidos sea otra vez el líder a nivel global en la lucha contra el cambio climático y que se reduzcan las emisiones un 40% para el 2030. De paso, esta ley tiene muchísimos incentivos para los constituyentes y los ciudadanos que creo que no lo sabemos. Entonces, si compras un carro eléctrico, te dan un rebate, si pones paneles solares, si compras electrodomésticos que sean más novedosos, que no tengan tantas emisiones como los electrodomésticos antiguos. Por todo esto te estamos dando incentivos, va a crear miles y millones de empleos. Entonces, creo que es importante que la gente sepa y que se eduque. Tenemos muchos otros ponentes, tenemos a Luis Tineo del Banco Mundial hablando de cómo el cambio climático afecta a la economía, tenemos a gente que desarrollaron la vecindad de Babcock Ranch, que fue la única que estuvo, que todavía está intacta después del paso del huracán Ian. Entonces es importante que todo esto, pues disculpa, pero que me está entrando algo. No te preocupes. Es importante que todo esto se sepa Sí, y la claro. gente se eduque y Es que, hablemos de Thaís, eso. sentimos como algo muy distante el tema del impacto climático. Escuchamos hablar de esto en los medios, pero sentimos como que no es nuestra responsabilidad o como que no nos pertenece a nosotros, sino a los gobiernos. Quisiera que nos hablara específicamente de cómo se ha sentido el impacto en el mundo del cambio climático. Mira, es importante y me encanta esa pregunta porque hace pocos días salió un informe y nos muestra a la Florida como la ciudad número 10 después de 9 regiones de la China. Nosotros somos los primeros, aparte de la China, que estamos frente al problema del cambio climático, siendo la ciudad de la Florida la número 10, Nueva York en los 40 y pico, California y Texas 19 y 20. Y paradójicamente, estas son las ciudades que tienen más latinos. Entonces, es importante que nos concienticemos y que les pidamos a nuestros representantes que tengan en sus agendas el problema climático, porque ya no es, empieza por casa, ya no podemos quedarnos sentados y decir que los presidentes o los gobernadores no hacen nada. Nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes y nosotros somos los que debemos alzar la voz. Pero eso empieza por educarnos, por saber cómo empezamos. Y con casualidad, ayer tenía a Roberto Mardique que va a estar en nuestra conferencia y él decía algo muy cierto, tú haces en tu casa tu 100%. Si tu cien por Sí. ciento es nada más cambiar los bombillos a los bombillos de espiral, ese es tu 100%. Si tu 100% es comprarte un carro eléctrico, ese va a ser tu aporte. Y acuérdate que siempre todos estos pequeños aportes que estamos haciendo es para las generaciones futuras. Ujú. Lo estamos viviendo en este momento, ya no se puede hablar del cambio climático a futuro. Nosotros estamos viendo cómo los huracanes cada vez están siendo más potentes, más terribles porque las aguas están más calientes, cómo las inundaciones, porque
cuando tenemos más calor, las nubes, la condensación, pues atrapan más agua y entonces las lluvias son mucho más largas y eso viene a la flooding, ¿cómo se dice en español? A las inundaciones. Entonces, todo esto es algo que lo tenemos, lo vemos todos los días. Ya no podemos decir más que el cambio climático va a pasar en tantos años. Entonces, creo que tenemos que tomar acción en la casa, educándonos. Nosotros, la Fundación Bolo, que no pide un centavo, porque nosotros somos una organización privada, lo que hacemos es educar y lo hacemos en Instagram, en Facebook, con pequeños tips todos los días. El website, tenemos podcasts en español y en inglés, y lo que queremos es que la ciudadanía se eduque para que pueda tomar acción. Vamos a hablar de lo que no están haciendo los gobiernos en este sentido para apoyar lo que tiene que ver con el impacto climático. Lo más importante es que nosotros tenemos las soluciones para el problema climático, lo que necesitamos es la voluntad de los políticos, como tú le dices. Hay mucha falta de póliza, hay mucha inacción y la inacción ha traído que nuestros bolsillos, el costo de la vida ha sido mucho más alto. Porque, por ejemplo, el costo de los seguros de las residencias en Florida es el estado más alto que tenemos los seguros porque las aseguradoras saben que están a días, a meses de que llegue un huracán y que se lleven las casas por delante. Entonces tenemos que pagar un costo altísimo, es el número uno en los Estados Unidos. Tenemos el costo, hasta el costo de la comida, el costo de la salud. En la Florida, 1 de cada 10 niños sufre de problemas respiratorios, que hace que vayas más al médico, que hace que gastes más en medicina. Entonces, esto es cómo podemos conectar la salud, la inmigración. Cada vez que viene un huracán que le pega a las Bahamas o a Puerto Rico como María, todo el mundo se tiene que ir, pues no tiene dónde vivir. ¿Y para dónde vienen? Para los Estados Unidos. Entonces, esos son temas que vamos a estar tocando en la conferencia, temas como la equidad, como meteorología. Tenemos meteorólogos que van a estar hablando de cómo se desarrolla esto. Tenemos a gente hablando de la migración climática que está pasando y que existe, de la salud, cómo se ve afectada y últimamente la economía y los bolsillos. Nosotros pagamos más de billones de dólares cada vez que tenemos que recuperarnos de un huracán. Entonces, son cosas que definitivamente los gobiernos, los gobernantes tienen que tomar en cuenta y nosotros como votantes tenemos que tomar en cuenta cuando elijamos a nuestros representantes. Tay, ya para finalizar, nos gustaría que recordaras las coordenadas para ir a este evento que sería el próximo 3 de marzo y también un pequeño tips de qué podemos hacer nosotros en casa para colaborar. Mira, la conferencia es cerca de la Universidad de Central Florida, en un hotel llamado Celeste. Si nos siguen, volofoundation.org, tenemos toda la información ahí, es el 3 de marzo. Vamos a tener también una artista que va a pintar un mural, ya ella lo pintó en Wynwood, en Miami, y lo va a hacer ahora en Orlando. Ella es galardonada por la revista Time. Y definitivamente educarse, hablar del tema no es tabú, no es un problema rojo ni azul, es un problema verde y nos atañe a todos. Entonces, educarnos y aprender todos los días de cómo aportar a este problema que va a generar mucho desajuste en el futuro para futuras generaciones y lo que queremos es mejor calidad de vida para nuestros hijos. Así es, gracias Thais por tu tiempo y por compartir esta información tan valiosa para nuestra audiencia. Feliz día. Gracias a ti igualmente. Era Thais López, ella forma parte de esta fundación Bolo y estarán realizando esta conferencia el próximo 3 de marzo. Ustedes están invitados, pueden seguirla y obtener toda la información. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más.